Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí una vez más. Espero que estén rebosantes de felicidad, con un espíritu imparable y la energía a tope para todo lo que les depare el día. Hoy prepárense para un viaje intenso y emocionante. Nos vamos a sumergir de cabeza en un tema que ha incendiado las redes sociales y sacudido los cimientos del espectáculo turco. Un tema candente que involucra a uno de los actores más carismáticos, talentosos y adorados del momento, el inigualable Kerem Bürsin. Y es que últimamente los rumores y las noticias que circulan en el universo digital apuntan a una frase que resuena con fuerza: el final se acerca. ¡Boom! ¿El final de qué?, se preguntarán. Bueno, agárrense fuerte a sus asientos porque vamos a desentrañar cada uno de los misterios, las especulaciones y los hechos concretos que se esconden detrás de esta impactante declaración. ¿Será el punto final de un proyecto ambicioso? ¿La conclusión de una etapa gloriosa? ¿O tal vez algo completamente diferente que nos dejará boquiabiertos? Los invito a acompañarme en este vídeo explosivo donde exploraremos a fondo cada detalle, cada ángulo y cada posible interpretación de lo que sabemos hasta ahora. Pero antes de que encendamos los motores y nos adentremos en esta aventura, no olviden suscribirse al canal si aún no forman parte de esta gran familia. Activen la campanita mágica para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Les prometo contenido fresco, entretenido, lleno de información valiosa y sobre todo, hecho con muchísimo amor para ustedes. Únanse a esta comunidad de soñadores y amantes del entretenimiento. Ahora sí, sin más rodeos ni preámbulos innecesarios, vamos directo al grano. Como les anticipaba, la frase Kerem Bürsin en shock, el final se acerca, se ha apoderado de las redes sociales, generando un verdadero tsunami de emociones, teorías descabelladas y especulaciones de todo tipo entre los fans incondicionales del actor. Y es que, seamos sinceros, Kerem Bürsin es una figura que irradia magnetismo y genera una expectación inigualable. Desde su carisma arrollador que derrite corazones, pasando por su innegable talento actoral que lo convierte en un camaleón en la pantalla, hasta llegar a los detalles de su vida personal que despiertan la curiosidad de todos, absolutamente todo lo que rodea a Kerem se convierte en noticia de alcance mundial. Pero, ¿a qué se refiere exactamente este misterioso final? Preparémonos para analizar las diferentes posibilidades que se barajan en el ambiente. Una de las teorías más sólidas y con mayor número de seguidores es que se trata del final de una etapa trascendental en su carrera profesional. Recordemos que Kerem Bürsin ha estado trabajando incansablemente durante los últimos años, dedicando cuerpo y alma a cada proyecto y entregando interpretaciones memorables que han conquistado al público a nivel global. Protagonizó series de televisión que rompieron récords de audiencia y se convirtieron en verdaderos fenómenos culturales, como la inolvidable Senkalkap, Love is in the Air, la producción que lo catapultó a la fama internacional y lo consagró como uno de los galanes turcos más cotizados del momento. Después de este éxito rotundo que le abrió las puertas del mundo, Kerem ha demostrado su espíritu inquieto y su ambición por explorar nuevos horizontes, incursionando en proyectos cinematográficos desafiantes, producciones internacionales de gran envergadura y colaboraciones estratégicas con marcas de renombre mundial. Es muy posible que después de esta etapa maratónica de trabajo incansable y compromisos constantes, Kerem esté sintiendo la necesidad de tomarse un respiro, un tiempo valioso para recargar energías, conectar consigo mismo y enfocarse en proyectos que le permitan expresar su creatividad de una manera más personal y auténtica. De hecho, en varias entrevistas sinceras y reveladoras, el actor ha manifestado abiertamente su deseo de explorar nuevas facetas de su carrera, aventurándose en el mundo de la producción y la dirección, roles que le permitirían tener un mayor control creativo sobre las historias que se cuentan en la pantalla. Así que este final enigmático podría referirse simplemente al cierre de un ciclo exitoso y gratificante para dar paso a nuevas oportunidades emocionantes y desafíos estimulantes que lo impulsen a seguir creciendo como artista y como persona. Otra posibilidad que no podemos descartar es que se trate del final de un proyecto específico en el que Kerem Bürsin está involucrado actualmente. Sabemos que los actores, por lo general, firman contratos por proyectos concretos que tienen una duración determinada, y una vez que estos proyectos llegan a su fin, se abren nuevas puertas y se presentan nuevas oportunidades en el horizonte. Podría ser que la serie o la película en la que Kerem está trabajando actualmente esté llegando a su conclusión natural, y de ahí la resonancia de la frase "el final se acerca". Esta situación no necesariamente implica algo negativo o preocupante, sino simplemente el cierre lógico y esperado de un proyecto y el inicio de una nueva etapa llena de posibilidades.
Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un universo en constante movimiento, un torbellino de ideas, proyectos y talentos donde los ciclos se cumplen y las historias evolucionan. Es parte del juego, es la naturaleza dinámica y cambiante de este mundo fascinante. Pero, atención. Aquí viene la parte más intrigante de todo este enigma. No podemos descartar la posibilidad de que este final tenga una connotación mucho más personal y privada. Kerem Bürsin es una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans, pero también es un ser humano con una vida propia, con sentimientos, emociones y experiencias que no siempre comparte con el mundo. Y como todos nosotros, está sujeto a los altibajos de la vida, a los momentos de alegría y a los desafíos que nos ponen a prueba. Podría ser que esté atravesando un momento de cambio profundo, de reflexión interna, de reevaluación de sus prioridades, o incluso enfrentando alguna dificultad personal que lo esté afectando de manera significativa. Aunque no tengamos información concreta y verificada al respecto, es fundamental recordar que detrás de la imagen pública que vemos en las pantallas y en las redes sociales, hay una persona real con sentimientos, emociones y experiencias que pueden influir en su estado de ánimo y en sus decisiones. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos es ¿por qué la frase Kerem Bürsin en shock? Esta parte es la que genera mayor intriga, especulación y ansiedad entre los fans. ¿Qué ha sucedido para que Kerem Bürsin se encuentre en estado de shock? Aquí es donde nos adentramos en el terreno resbaladizo de las especulaciones infundadas, los rumores maliciosos y las teorías conspirativas. Algunos medios de comunicación sensacionalistas y ávidos de clics han sugerido que este shock podría estar relacionado con una decisión inesperada y drástica de un proyecto importante en el que estaba trabajando, una noticia impactante y perturbadora sobre su vida personal, o incluso un problema de salud repentino y preocupante. Sin embargo, es crucial tomar estas informaciones con extrema precaución, analizarlas con sentido crítico y no darles credibilidad hasta que sean confirmadas por fuentes oficiales y confiables. Muchas veces, este tipo de noticias se basan en rumores sin fundamento, fuentes no verificadas y estrategias de marketing diseñadas para generar polémica y atraer la atención del público. En mi opinión personal, la frase Kerem Bürsin en shock podría ser simplemente una estrategia inteligente y efectiva para llamar la atención del público, generar expectación y aumentar el interés en torno a una noticia o un evento en particular. Los medios de comunicación, a menudo, recurren a este tipo de tácticas sensacionalistas para atraer a la audiencia, generar clics y aumentar sus ingresos publicitarios. No necesariamente implica que Kerem Bürsin esté atravesando un momento dramático, traumático o especialmente difícil. Podría ser simplemente una forma exagerada y sensacionalista de presentar una noticia que en realidad no es tan grave ni tan impactante como parece a primera vista. Pero independientemente de la razón que se esconda detrás de esta frase enigmática y alarmante, lo que sí es absolutamente cierto es que Kerem Bürsin es un actor que siempre está en el centro de todas las miradas, en el ojo del huracán mediático. Su talento innegable, su carisma arrollador, su personalidad auténtica y su vida personal, que despierta la curiosidad de todos, lo convierten en un personaje sumamente interesante para el público y los medios de comunicación. Y es precisamente por esta razón que cualquier noticia que lo involucre, por pequeña o insignificante que sea, genera tanta expectación, comentarios, debates y reacciones de todo tipo. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones y los rumores, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem Bürsin? ¿Qué nuevos proyectos nos tiene preparados este talentoso actor? Como les mencionaba anteriormente, Kerem ha manifestado en reiteradas ocasiones su firme deseo de explorar nuevas facetas de su carrera, aventurándose en el mundo de la producción y la dirección, roles que le permitirían tener un mayor control creativo sobre las historias que se cuentan en la pantalla. También ha expresado su profundo interés en trabajar en proyectos internacionales de gran envergadura, colaborando con talentos de diferentes culturas y contando historias que tengan un impacto social positivo, que generen conciencia sobre temas importantes y que inspiren a la audiencia a reflexionar y a tomar acción. Creo firmemente que Kerem tiene el potencial de convertirse en un actor de talla mundial, un artista reconocido y respetado a nivel global. Y estoy segura de que lo veremos triunfar en muchos proyectos más en el futuro, demostrando su versatilidad, su talento y su compromiso con el arte y con la sociedad. Además, Kerem Bürsin es un actor muy comprometido con diversas causas sociales, un activista que utiliza su plataforma y su influencia para generar un cambio positivo en el mundo. Ha participado activamente en campañas de concienciación sobre temas tan importantes como el cambio climático, la igualdad de género, la defensa de los derechos de los animales y la promoción de la educación y la salud.
Esto demuestra que es una persona con valores sólidos y principios éticos, que utiliza su voz y su imagen para generar un impacto positivo en la sociedad y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Y eso es algo que admiro profundamente de él. En resumen, la frase Kerem Bürsin en shock, el final se acerca, ha generado una enorme expectación y una avalancha de especulaciones entre los fans incondicionales del actor. Podría referirse al final de una etapa importante en su carrera, al cierre de un proyecto específico, a un momento de cambio personal o simplemente a una estrategia de marketing para generar atención mediática. Aunque no tengamos información concreta y verificada al respecto, es fundamental recordar que Kerem Bürsin es un actor que siempre está en el centro de todas las miradas, y que cualquier noticia que lo involucre genera una gran expectación y comentarios de todo tipo. Lo que sí es indudable es que Kerem tiene un futuro prometedor por delante, y estoy segura de que lo veremos triunfar en muchos proyectos más en el futuro, consolidando su carrera como uno de los actores más talentosos y versátiles de su generación. Y ahora, mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y lleno de detalles sobre la situación actual de Kerem Bürsin. Como siempre he tratado de traerles la información más relevante y actualizada, pero también he querido darles mi opinión personal y mi perspectiva sobre el tema, con la mayor honestidad y transparencia posible. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional significa muchísimo para mí. Gracias por suscribirse al canal, por activar la campanita mágica, por dejar sus comentarios llenos de cariño y por compartir mis vídeos con sus amigos y familiares. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta poder conectar con ustedes a través de este medio, creando una comunidad de amantes del entretenimiento y de la buena vibra. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación de Kerem Bürsin? ¿Creen que se trata del final de una etapa en su carrera? ¿O piensan que hay algo más detrás de esta frase enigmática? Me encantaría saber sus opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad maravillosa. Y recuerden siempre, la vida está llena de finales y de comienzos, de ciclos que se cierran y de nuevas oportunidades que se abren ante nosotros. A veces los finales pueden ser dolorosos, difíciles y llenos de incertidumbre, pero también pueden ser oportunidades valiosas para crecer, para aprender de nuestros errores, para reinventarnos y para construir un futuro mejor. Así que no le tengan miedo a los finales. Abrácenlos con valentía y utilícenlos como trampolín para alcanzar sus sueños y para convertir sus aspiraciones en realidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Que tengan un día maravilloso lleno de alegría, amor y energía positiva.